profesor y compañeras, muy buenas tardes. En esta oportunidad, los integrantes que conforman el grupo 4 son mi compañero Ruiz Jesús y mi compañera Sánchez Beatriz y mi persona Matón Alexis, quienes vamos a realizar una entrevista que vamos a tener de invitado al profesor César Guachayán Quizarasi, que es licenciado en enfermería, que nos va a apoyar en esta oportunidad eh, con una entrevista que va a abarcar el tema de la COVID-19 y las secuelas que ha dejado la COVID. Para usted, ¿qué es el COVID-19 y cómo afecta al organismo? El COVID-19 es una enfermedad que inició inicialmente como una gripe común en Asia, pero lamentablemente esto se transformó en un problema de salud pública mucho más grande, llegando a ser una pandemia. El COVID-19 es una infección viral. Esta infección viral administra las vías respiratorias, todo el sistema respiratorio, y dado que es una infección de tipo viral, se espera la respuesta del propio organismo para limitar el daño que se puede ocasionar. Sin embargo, se ha tenido que pacientes con hipertensión arterial, con diabetes mellitus, pacientes oncológicos, fueron mucho más afectados y no solamente desarrollaban un tema respiratorio, sino que la enfermedad es multiorgánica y multisistémica. Esto hacía que la gran mayoría de pacientes con comorbilidades sean atendidos en unidades de cuidados intensivos, lo cual agravó mucho más la situación a nivel nacional. Durante el COVID-19 y qué alteraciones presentaron. Los órganos más afectados por COVID-19 fueron los pulmones, uno de los primeros involucrados desarrollando cuadros neumónicos y insuficiencia respiratoria aguda. Otro de los órganos que se vio afectado por el tema del COVID-19 fue el corazón. Es por eso que los pacientes con enfermedades tipo cardiovasculares complicadas que requerían otro tipo de soporte o tratamiento, en el caso de los pacientes que desarrollaban COVID-19. Ahora, pasando con la pregunta 3, sería, ¿cuáles fueron las secuelas que dejó el virus en pacientes que fueron infectados por el COVID-19? Han sido diferentes. En cuanto al tema respiratorio, pacientes que saturaban normalmente a 95-96%, que es un porcentaje adecuado para una persona saludable, hoy en día saturan 94-93%. Pacientes con fibrosis pulmonar que requerían soporte ventilatorio de oxígeno parcial, hoy en día lo tienen de manera dependiente total, ¿no? Tenemos pacientes que han dejado secuelas en COVID de tipo respiratorio, pacientes que han dejado secuelas neurológicas porque afectó órganos de diferentes sistemas, no solamente el tema respiratorio. Hemos tenido también pacientes que han perdido psicomotricidad, ¿no? Ha sido afectado el tema motor a través del daño neurológico. Son todos de los primeros problemas. Pacientes que antes no eran hipertensos, después de COVID hoy en día son hipertensos. Continuando con las preguntas, profesor, quería realizarle otra pregunta también que saber cómo se desarrolló la enfermería peruana durante la pandemia de la COVID-19. La enfermería peruana se subespecializó, ¿no? Teníamos muchos enfermeros generales que aprovecharon en desarrollar el campo de la enfermería intensiva, la enfermería de emergencia y desastre. Fueron convocados a nivel nacional una gran cantidad de profesionales que todavía no tenían la experiencia ni la especialidad. Teníamos recién egresados, inclusive que estaban en proceso de titulación, pero era tanta la demanda de enfermeros que requería el país que estos enfermeros fueron invitados a trabajar en unidades de cuidados intensivos y unidades de emergencia. Posterior a ello, paralelo a ello, han ido desarrollando en convenio con las diferentes universidades sus especialidades. Hoy en día ya son enfermeros titulados y la experiencia ganada también en la pandemia ha hecho que mejore. Esto no solamente quedó ahí, sino que el marco salarial ha mejorado en el caso de los enfermeros y las enfermeras a nivel nacional. Dirigido hacia usted, en lo personal, y quería saber, cuéntenos cómo fue su experiencia durante la pandemia, la cuarentena como enfermero. Okay. En cuanto a mi experiencia personal, ¿sí? Perdí familiares también en la pandemia, así como la gran mayoría de compatriotas. Y en el caso de la parte profesional, me tocó trabajar en un área inicialmente no COVID, que era el área de traumatología, ¿no? De enfermería traumatológica. Pero posterior a ello, como se requería mayor atención, tuvimos que bajar a las unidades de emergencias
no COVID inicialmente y luego COVID. ¿Por qué? Porque teníamos población, enfermero o enfermera, que tenían comorbilidades y no podían estar trabajando en áreas COVID. Estos dejaron de trabajar en áreas COVID para que nosotros ingresemos a COVID. Por parte de la experiencia. Muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado de enfermería, el profesor César Huacheván Quintarasi, por apoyarnos en